Fernández sufrió otra amplia derrota. El resultado de las últimas elecciones en Argentina dio un 41,97% de los votos a la coalición opositora Juntos por el Cambio, mientras que el oficialista Frente de Todos un 33,57%. Analizamos estos resultados junto a Mara Peyoraro, máster en Ciencia Política, profesora de la Universidad de Buenos Aires e integrante de la red de politólogas. Mara, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Nicolás, gracias a ustedes por invitarme nuevamente. A ver, Mara, puede ser una pregunta bien lógica acá, pero ¿sorpresa o no? Porque con los pasos, nos tocó hablar de hecho en su minuto, ya estaba bastante escrito, o por lo menos bastante definido lo que podría ser una derrota bien compleja para el gobierno de Alberto Fernández y, en la otra antípoda, digamos, una victoria para la oposición. Yo creo que el resultado en sí técnicamente no sorprende, como vos bien decís, Nicolás, en relación a lo que podrían haber anticipado las PASO. Lo que sí sorprende es que el oficialismo no haya logrado controlar o retener las bancas en el Senado de la Nación. Desde el retorno democrático en la Argentina en el 83 es la primera vez que el peronismo pierde la mayoría en el Senado. Y esa es la verdadera novedad de esta elección, ¿no? Digamos, no es tanto la cantidad de votos que puede obtener la coalición opositora. En líneas generales, inclusive la diferencia que habían obtenido en la provincia de Buenos Aires en las PASO se achica, el gobierno acorta la distancia en ese sentido. La diferencia entre 41% y 33% tampoco es tan significativa en términos nacionales. Claro. Lo relevante es la pérdida del Senado, porque eso abre un nuevo escenario de negociación con la oposición, pero fundamentalmente le impone al oficialismo un reordenamiento hacia adentro de la coalición de gobierno, y ese es el desafío que tiene por delante el gobierno nacional. Tratar de entender de qué manera va a articular todos los actores que forman parte del Frente de Todos. Eso explica también lo que fueron las declaraciones en un mensaje grabado del presidente Alberto Fernández con respecto a llamar a la unidad, a la conversación, al diálogo con las distintas fuerzas políticas. De alguna manera cambia, Mara, te hago la pregunta, los próximos 2 años, si no me equivoco, de que le quedan a Alberto Fernández y el gobierno, ¿no? Sí, yo creo que el mensaje de Alberto Fernández tiene más una lógica de relanzamiento de la gestión, ¿no? Digamos, tiene que ver con, digamos, con una intención de recuperar la agenda política, que la agenda política no la marque ni la pandemia ni el resultado electoral. De hecho, es muy contrastante cuando uno ve, cuando uno vio ayer del mensaje presidencial, ¿no? Digamos que era un mensaje de mesura y una especie hasta de reconocimiento de la derrota electoral sin explicitarlo concretamente, pero automáticamente en el búnker del Frente de Todos el espíritu era de victoria, ¿no? Digamos, se hablaba hasta de triunfo, lo cual es llamativo porque, bueno, es una manera muy particular de mirar el resultado electoral. Lo que ellos estaban celebrando era que habían acortado la distancia en relación a la PASO. Claro. Y ahí hay algo más contrastante, que es el ánimo que se vivía en uno y otro búnker, ¿no? Digamos, en el búnker de Frente de Todos había ánimo de victoria y en el búnker de Juntos no había ánimo de victoria, no había ánimo de festejo. Juntos quedó sorprendido, Juntos quedó con la sensación de que no hicieron tan buena elección. Ya. Que de alguna manera la oposición podría haber ganado más escaños, podría haber ganado más presencia política, entendiéndolo de esa manera, ¿no? La expectativa de Juntos por el Cambio de la oposición era obtener la primera minoría en la Cámara de Diputados, cosa que no pasó. El oficialismo retuvo la primera minoría. Yo escuchaba recién en el informe, decían, el gobierno de Alberto Fernández pierde el control del Congreso. En realidad, nunca lo tuvo. El gobierno de Alberto Fernández nunca tuvo mayoría ni quórum propio en la Cámara de Diputados. Sí lo tenía en el Senado. Y ahí es donde, por eso yo insisto tanto con que eso es lo que nosotros tenemos que mirar, porque la elección en el Senado va a cambiar la relación del presidente con los gobernadores. Claro. Y en la Argentina el rol de los gobernadores es clave para explicar la gobernabilidad, sobre todo en un contexto de gobierno peronista. Y considerando ese punto que es más bien un punto de inflexión histórico, el peronismo que deja el Senado, eso es bien clave. Nos tocó conversar, de hecho, para las PASO, Mara, en su minuto, de alguna manera profundizar lo que ha sido el peronismo y las distintas corrientes, los cambios que ha tenido a lo largo de los años. Pero si hablamos del peronismo hoy, no está presente en el Senado y eso marca un antes y un después, ¿no? En realidad, lo que vos tenés en el Senado de la Nación son extracciones del peronismo, ¿no? Digamos, el kirchnerismo se entiende como peronismo y el Frente de Todos se reconoce y es el nombre que lleva el peronismo en la Argentina. El peronismo como sello electoral hace muchos años que no compite y en ese sentido, digamos, yo diría que el peronismo ha perdido el control del Senado,
y el kirchnerismo ha perdido o ha mostrado que ya no gana elecciones de manera tan sencilla. Y ahí es donde aparece una rearticulación entre el peronismo tradicional de las provincias, que tienen muchos senadores en el Senado, y lo que le queda al kirchnerismo, teniendo en cuenta que la vicepresidenta de la Nación es la presidenta del Senado, y es Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces ahí hay que ver cómo se va a disciplinar el nuevo bloque y cuál va a ser el juego, la relación entre gobierno y oposición. Sí. Las diferencias de números son muy limitadas. En la Cámara de Diputados el oficialismo tiene 119 bancas, 118 y la oposición 116, y en el Senado quedaron 36-34. Es decir, el escenario es de mucha paridad en términos de la fuerza o la potencia legislativa que tienen oficialismo y oposición. Eso también explica el mensaje de Alberto Fernández, ¿no? Digamos, decir, bueno, hay que convocar a la oposición, hay que convocar al diálogo. Yo no estoy tan convencida de que el diálogo vaya a fructificar. Eso. Para la oposición es difícil sentarse a dialogar con el oficialismo, no por la naturaleza del oficialismo, por las características del Frente de Todos, sino porque la oposición no tiene interlocutores claros. Ya. La oposición está muy dispersa en términos de liderazgos. Perfecto. Y la victoria electoral no alcanza, porque hay muchos padres y madres de la victoria. Para entenderlo en este entonces, momento. para entenderlo, me parece súper interesante ese punto, Mara, el llamado del presidente Fernández a una oposición abierta al diálogo. Dijo, esto es patriótico, pero ese diálogo tú dices que es bien difícil que se sostenga más allá de las intenciones o las miradas contrapuestas, porque desde la oposición hay distintos liderazgos, es decir, no hay solamente una u otra cabeza que se sienta en la mesa con, voy a poner una imagen, digamos, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Eso no es así. No. Dentro de la coalición de Juntos hay algo que es complejo en la Argentina, que es oficialismo y oposición son coaliciones, pero son coaliciones que no tienen una identidad distinta de las partes que la componen. Entonces, esta victoria electoral de Juntos por el Cambio en la oposición, en realidad le pone una tensión adentro, porque es, bueno, ¿quién es el interlocutor? ¿El PRO? ¿El radicalismo? ¿Los miembros del partido de Lilita Carrió? ¿Quién se va a sentar en nombre de la oposición? De hecho, pasó después de las PASO, cuando Massa convoca también, Massa como presidente de la Cámara de Diputados, convoca un diálogo. 2 de los referentes del PRO dijeron que sí, y 2 de los referentes del radicalismo y del PRO también dijeron que no. Luego ese diálogo no ocurrió. Entonces, la oposición tiene el desafío de procesar la victoria y de ordenarse tras la victoria. Que no la devore el ansia de querer derrotar en el 2023 al Frente de Todos. Y el Frente de Todos tiene la difícil tarea de mantener a todos adentro cuando no tiene una victoria para ordenar. Claro. Es decir, el resultado de esta elección, más que un desafío de gobernabilidad en términos institucionales, si uno quiere, en la Argentina, es un desafío a las coaliciones. ¿Cómo se mantienen unidas cuando ni victoria ni derrota permiten ordenar y disciplinar esas coaliciones? Y de alguna manera hacer el paso, que eso es más difícil aún, de una coalición con fines meramente electorales, digamos. O sea, más allá de las elecciones, cómo se va reordenando también. Eso pasa también en Chile, hay que decirlo. Algo de eso hay. La Argentina igualmente en los últimos años ha aprendido a funcionar con coaliciones, y yo te diría que hoy, Juntos, más que el Frente de Todos, es una coalición electoral, pero sobre todo legislativa. Ya. Y eso es bien interesante, porque Juntos por el Cambio pierde la elección presidencial del 2019, pero no se desarma. Y no se desarma porque tiene un buen número de bancas en la Cámara de Diputados. Esta victoria refuerza esa potencia de la coalición legislativa. Tiene representatividad. Exacto, pero además una coalición legislativa naturalmente tiene muchos voceros. Una coalición que busca gobernar en el 2023 va a tener que tener pocos voceros. Va a tener que elegir uno para poder ofertar un candidato. Y en ese sentido, la oposición tiene que resolver inclusive deudas internas del gobierno de Mauricio Macri. Claro.
Y aquí podrían sobresalir figuras de la oposición, te pregunto también luego por el oficialismo, digamos, pero en la oposición se ha hablado de María Eugenia Vidal, también está Javier Milei en algún punto. ¿Cómo quedan también tras los resultados y con este reordenamiento que tú nos dices se va a tener que desarrollar en Juntos por el Cambio? Bueno, ahí vos tenés, Juntos por el Cambio tiene dos grandes partidos, ¿no? Digamos, el PRO y la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical ha hecho una elección enorme dentro, en el marco de Juntos, los candidatos, cuando en la PASO, ¿no? Digamos, Juntos tuvo PASO, una PASO competitiva entre la oferta que daba el radicalismo y la oferta del PRO, y luego Juntos conformaron una lista de unidad a partir del porcentaje que se obtuvo en las PASO. El PRO tiene dos candidatos que aparecen con fuerza pensando en el 2023. Uno es Rodríguez Larreta, actual gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, y la otra es Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO a nivel nacional. El radicalismo tiene otros tres actores en pugna: Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza, Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, y Martín Lustó, senador nacional y referente del Partido Radical en el orden nacional. María Eugenia Vidal no hizo una buena elección en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso no es un dato menor. Es la primera vez desde que el PRO gobierna que en una elección nacional, con una candidata que se pensaba tan fuerte como María Eugenia Vidal, no llega al 50% de los votos. Y eso, en realidad, el problema no lo tiene tanto, o el responsable de esa pérdida de votos no es tanto el Frente de Todos, sino el partido de los liberales, libertarios de Milei, ¿no? Digamos, el fenómeno de la extrema derecha que viene a representar Milei, ceñido o reducido, por lo menos por ahora, al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Esa elección a Vidal, yo no creo que la posicione muy bien para una candidatura nacional en el 2023. Sí, claramente la posiciona muy bien para ser la heredera en la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en la Argentina, como te dije la otra vez, la política es bien vertiginosa, y esto que te estoy diciendo hoy, dentro de 2 años puedo estar diciéndote todo lo contrario, digamos. Es muy difícil pensar en la proyección, sobre todo por un elemento que es: no ha habido todavía, la vicepresidenta no ha emitido ninguna comunicación. Sí. Todo sugiere que el mensaje grabado de Alberto Fernández tenía consenso con la vicepresidenta. ¿Y se esperó un mensaje, Mara? ¿Se esperó un mensaje de Cristina Fernández? ¿Y qué significaría un mensaje de Cristina Fernández dentro de siempre lo que se ha hablado de este gobierno de los Fernández, de Alberto Fernández y también de Cristina Fernández de Kirchner? Y te lo pregunto porque ayer, de hecho, y llegaba aquí también a Chile esa información de que Cristina no iba a llegar al búnker de la coalición de gobierno por un tema de salud, si no me equivoco, no sé si eso se fue aclarando, pero que claramente era una señal de que decían: la situación no viene buena. Bueno, nosotros en la Argentina tenemos una tendencia a sobreinterpretar los gestos, ¿no? Digamos, permanentemente estamos buscando a ver qué es lo que está queriendo decir más allá de lo que dice. Es cierto que la vicepresidenta no fue al búnker, el argumento fue un argumento de salud, ella fue sometida a una cirugía hace 10 días, pero el jueves había estado en el acto de cierre de campaña, entonces todo hacía esperar que fuera al búnker. Pero también se decía que no iba a ir Alberto Fernández al búnker. Luego Alberto Fernández fue efectivamente al búnker. Yo creo que, por lo menos por ahora, no ha habido ninguna comunicación, no ha habido una lógica de renuncias en masa. De vuelta, el Frente de Todos construyó un relato de victoria en esta elección, y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. El ánimo que había en el búnker del Frente de Todos era de victoria. Ya. El ánimo que había en Juntos, más allá de las alegrías, los abrazos, era un ánimo mucho más moderado, mucho más prudente, menos festejo, no había una cosa exultante. Y eso me parece que marca un poco a quién sorprendió realmente el resultado de la elección. Juntos se esperaba, lo voy a decir en argentino y te pido disculpas, reventar las urnas, ¿no? Digamos que había una sensación de que esta elección era el tiro de gracia al kirchnerismo. Y no lo fue. No lo fue. No quiere decir esto que el kirchnerismo haya ganado, pero ciertamente no fue el tiro de gracia. Claro. Y ahí, bueno, es lo que sugiere el mensaje grabado, que el consenso o que el mensaje grabado lo que busca es mostrar que la tensión que se generó entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández tras las PASO no se va a repetir
a partir de este resultado electoral adverso, que es adverso en el orden nacional, porque 9 puntos de diferencia es importante, pero 9 puntos es lo que Alberto Fernández le había sacado a Mauricio Macri en la PASO del 2019, ¿no? Entonces, ahí hay un porcentaje de un 7 y un 10% del electorado argentino que es muy volátil en relación a sus preferencias. Y hay un elemento más que en Argentina es importante decirlo: las elecciones legislativas no son buenas predictoras de las elecciones presidenciales. En el 2017 Mauricio Macri arrasó en las elecciones legislativas y en el 19 perdió. Y en el 17 tenía una situación económica muy favorable inclusive, que empezó a deteriorarse rápidamente tras la victoria electoral. Si el gobierno recupera iniciativa política, recupera iniciativa económica, y efectivamente la Argentina sale de la administración pandémica, yo no auguro un fracaso estrepitoso del gobierno de Fernández en estos 2 años. De hecho, en el mensaje que el presidente envía al Congreso, habla del envío de un plan económico. Mara. Hay que esperar. Hay que esperar. Estamos muy atentos. Mara, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarlos, por el análisis. Que tengas un excelente día. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes, Nicolás. Buenos días. Un abrazo. Gracias.